Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días esta mañana con ustedes desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Bueno, esta mañana madrugamos a buscar a Dios y su palabra, a buscar todo lo que Él tiene para enseñarnos en este nuevo día que nos regala. Vamos a orar, entreguémosle este tiempo al Señor por su fidelidad, por su amor, por colocar en nuestro corazón lo que nosotros necesitamos en este día. Bueno, lo necesitamos a Él, que es lo más importante. Decirle, Señor, gracias porque hoy es un nuevo día, el comienzo de un nuevo día. Y queremos hacerlo contigo, Señor. Queremos desnudar nuestro corazón delante de ti y decirte, Señor, hoy también te necesito como el aire para respirar. Te necesito como la luz de este nuevo día, Señor, para ver. Gracias por todo lo que hoy vamos a recibir de ti, porque todo lo bueno, todo lo noble, todo lo que es puro desciende de ti, Señor, de lo alto. Bendito Dios del Padre, que eres tú como para nosotros tus hijos. Y hoy, bendito Dios, te decimos, Señor, sin ti no podemos. Queremos estar conectados a ti, disfrutando tu presencia todo el día, orando sin cesar como tú nos pides en tu palabra y haciendo tu perfecta voluntad, que es buena y agradable, Señor. Cíñenos a ti, Espíritu Santo. Recuérdanos en todo momento tu presencia, que no la olvidemos, Espíritu Santo, que en cada detalle, por más pequeño que sea, tú estás con nosotros, abriendo puertas, quitando obstáculos, dándonos paz en nuestro corazón. Gracias por las personas que pones a nuestro lado, para llevar bendición y también nosotros ser de bendición al que necesita, Señor. Que hoy podamos ser así, podamos que tú uses nuestra vida, que te llenes, Señor, de que nos llenemos de esa motivación, ese amor, esa presencia tuya para servir, para hacer, para dar, porque tú eres ese Dios así también. Tú nos das todo, Señor, todo nos lo das tú. Y todo es, bendito Dios, por tu amor. Gracias, Señor. Hoy recibimos tu amor y gracias por tu palabra esta mañana, por tu presencia con nosotros. Y gracias, Señor, por tu enseñanza en este día. En Cristo Jesús. Amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto. Bueno, aquí estamos esta mañana, entonces vamos a ver un tema sobre el libro de Job. Muchas personas he escuchado que no les gusta el libro de Job, pero el libro de Job es muy revelacional, es muy instructivo, como lo es toda la palabra del Señor. Entonces vamos a ver a Job y la sanidad emocional. Y eso es cuando el dolor se convierte en un encuentro con Dios, que todos pasamos por momentos difíciles en nuestra vida. Entonces Job tiene mucho que enseñarnos. Y por eso vamos a ver Job y la sanidad emocional. ¿Cuál es el objetivo que Dios nos regala hoy este tema? Pues es para comprender que el sufrimiento no siempre es castigo, que Dios está presente en los procesos emocionales difíciles de nuestra vida, que la sanidad emocional implica pasar de saber de Dios a conocer a Dios, que eso es lo que consiste la vida eterna, ¿sí? Conocer a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, y lo conocemos desde aquí, desde que nacimos con Él y vamos con Él. En eso consiste la vida eterna. Y entender que el dolor puede convertirse en transformación espiritual. Recordemos que Dios siempre quiere que seamos transformados, ¿ve? Entonces ese es el objetivo
de estudiar, de meditar en el libro de Job. Entonces el libro de Job no trata solo de sufrimiento, sino que trata de la restauración del alma en medio del dolor. Recordemos que Dios en la teoterapia nos trata el alma y nosotros tenemos que dejarla tratar, porque el alma, donde están las emociones, la voluntad, los pensamientos, es muy difícil de sanar, pero Dios siempre la quiere tratar y la quiere tratar en medio de situaciones que vivimos difíciles. Muchas personas viven crisis similares como la de Job, pérdidas inesperadas, injusticias, crisis familiares o ministeriales, procesos donde sienten el silencio de Dios. Dios no me oye, Dios no me escucha, ¿sí? Pero Job representa, ya en la teoterapia, que el creyente herido es fiel también, ¿sí? Creyente que está herida su alma, pero sigue fiel al Señor. Representa el alma que busca sentido a la vida, como que, bueno, esto está pasando, Señor, enséñame qué me quieres decir con todo esto. Y la fe que madura en medio del dolor, eso representa a Job. Por eso tenemos que entender que es un libro precioso, que tiene muchos capítulos, pero que en cada capítulo nos enseña el Señor. Entonces, todos hemos tenido una herida, todos hemos sufrido situaciones adversas, pero la fidelidad Dios siempre la va a ver. Siempre va a ver que seamos fieles independiente de, ¿sí? Entonces, eso es lo que Job representa. El creyente, el cristiano que está herida su alma, pero sigue fiel allí, constante, caminando. Eso es la parte importante. El alma que busca sentido a la vida. ¿Qué sucedió? ¿Por qué pasó esto? Señor, enséñame. Tengo que madurar en esto. Y la fe que madura en el dolor. Entonces, ese contexto espiritual de Job, en el capítulo 1 y 2. Vamos a ver, no podemos leer todo el capítulo, pero Job en el capítulo 1 y 2 comienza que era justo, que era un hombre temeroso de Dios, que era próspero y que era espiritualmente sensible. O sea, estas eran las características de Job. Temeroso, justo, temeroso de Dios, próspero y espiritualmente sensible. Pero aún así, con todo esto, él enfrenta pérdidas extremas. Entonces, el primer principio que vemos aquí es que la espiritualidad no elimina las pruebas, pero sí cambia cómo las vamos a atravesar, ¿ve? Cómo vamos a enfrentarlas. Y esto sana esa culpa común que muchas personas mantienen. Si soy fiel, nada malo debía pasarme. Pero si yo ando de esta manera, ¿por qué me está pasando lo malo? Y la Biblia nos enseña crecimiento en medio de los procesos que nosotros vivimos. Entonces, no es creer que porque yo estoy con Dios pegada así como estaba, o no me va a pasar nada. No, si soy fiel, nada malo si te está pasando esto es porque, así como los amigos que ya lo vamos a ver, le dijeron a él. Entonces vamos a ver esas etapas emocionales que Job vivió. Vamos a ver esas etapas. Sí, que son como esas partes claves para nosotros tener esa sanidad interior, como él la vivió. Entonces, la primera es ese shock y el dolor que él experimentó, que podemos todos haber vivido en los capítulos 1 y 2, ¿cierto? Esas situaciones fuertes que llegan a nuestra vida y nos dejan como en shock. En Job 1 el capítulo 1 y 2 vemos que Job pierde sus hijos, pierde su salud, la economía y la estabilidad emocional. Imagínense pues, quedó completamente sin nada. Y hay una reacción de él que es sana porque es humana, ¿sí? Llora, se humilla, pero busca a Dios, se humilla ante Dios. Llora, se humilla y busca a Dios. ¿Ve? Entonces, ¿qué lección nos da él aquí? Que negar emociones bloquea la sanidad. Yo no puedo decir, nada, no me pasa nada, estoy bien, voy a salir de esto. No, Dios me ha dado la capacidad para que delante de Él yo me humille, llore, pero le cuente a Él cómo me siento. Dios nos permite a nosotros llorar, preguntar
y expresar el dolor que estemos sintiendo, que eso es lo mejor que podemos hacer, sacar ese dolor y no venirnos contra Dios, porque Job no hizo eso. Muchas personas se vienen contra Dios. Yo no creo en Dios, mejor me voy a volver ateo, ya soy ateo, no creo porque no me contestó esta oración, porque no me dijo esto, porque yo estaba pegadito de él. Job podría decir eso, pero no. Entonces vemos la segunda etapa en una confusión, en una lucha interna de Job, en los capítulos 3, ¿cierto? Ya hasta el 31. Todos esos capítulos Job cuestiona, se siente incomprendido y lucha con pensamientos negativos, ¿sí? Y llegan sus amigos, pues, los amigos necios que llegan y cometen un error frecuente, culpar al que sufre, ¿sí? Y esto se ve cuando a ti te dicen, eso es que te falta fe, eso es que algo hiciste, algo pasó, eso es que Dios te está castigando. Y eso, cuánto uno oye esas cosas así. Dios te está castigando. Es muy diferente cuando uno dice, la Biblia dice para corregir una actitud, que es la amonestación en el Señor. Cuando dice que amonestemos en el Señor, sobre todo a nuestros hijos, ¿no? Amonestémonos en el temor del Señor, con la palabra del Señor. La Biblia dice esto, y si tú lo haces de esta manera, Dios te va a bendecir, porque lo dice Él, ¿sí? A cosas como esta, te falta fe, algo hiciste mal y por eso estás ahí, o Dios te está castigando. Entonces, ¿qué impacto emocional comienza a sentir o experimentar una persona que escucha esto? Pues una culpa innecesaria. Comienza a sentir vergüenza espiritual y comienza a sentir aislamiento emocional. Y ahí vemos entonces que el alma empieza a sufrir, a enfermarse. Entonces ya vemos en la etapa 3 a Job que empieza a tener encuentros con Dios. Y esos son los capítulos del 38 al 42. Él empieza a buscar y a tener Dios estaba pendiente de él, pero él quería muchas cosas con Job. Y Dios no explica todo, pero se revela. ¿Ves? Y Job entonces pronuncia algo que que muchas veces pensamos en lo que él dijo. Y es en el capítulo 42, versículo 5, cuando dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces aquí es donde empieza a ocurrir la verdadera sanidad emocional que todos necesitamos. Porque no solo cambia circunstancias, sino que cambia la percepción de Dios. Por eso es tan importante qué visión tienes tú de Dios. Yo oigo muchas personas quejarse de Dios. Un Dios castigador, un Dios que no me oye, un Dios que por más que uno se maneja bien, Él no hace nada. Recordemos que también en la parte de Isaías 58, en el ayuno que estuvimos viendo, la queja era constante. Porque ayunamos y no nos viste, no hiciste caso de todo. Imagínese uno decirle eso a Dios, ¿cierto? Pero así hay personas. Y en esta época también, o sea, siempre las ha existido porque es el corazón del hombre. Entonces vemos a un Dios que no explica todo, pero se revela al ser humano cuando de corazón lo busca. Y Job siempre tuvo un corazón para buscar ese Dios en el que él había creído. Entonces aquí es donde ocurre la verdadera sanidad emocional, cuando se tienen esos cara a cara, esos encuentros con el Señor, y Él se revela al ser humano, a sus hijos. Entonces, ¿cuáles son los principios de sanidad emocional en la vida de Job? Que los podemos vivir y los podemos tener nosotros. Que la presencia de Dios sana más que las respuestas. A veces buscamos explicación a todo y a veces nos ponemos rebeldes con nosotros mismos, con la gente, con el mundo, pero necesitamos encuentros con Dios. Y esto nos lo enseña también el Señor Jesucristo. En toda situación difícil, yo me pongo a mirar las palabras de Él en la cruz, y las palabras de Él en la cruz
No fueron hacia el mundo, hacia la gente, pecadores, mala gente, mire lo que hicieron. No, todas las palabras de él fueron hacia su Padre Dios. Todo el diálogo fue con Dios. El encuentro fue con Dios. Y entonces cuando hay esos encuentros, nos ayuda a mermar ese dolor, a entregarlo y a salir adelante con lo que nosotros podemos entender desde la revelación de Dios. Entonces, ¿qué otro principio hay? La identidad no depende de la temporada. Job perdió todo lo perdió, menos lo que él no perdió fue su relación personal con Dios y su esencia espiritual. Esto es importantísimo, porque muchas personas cuando tienen situaciones difíciles dejan de orar, dejan de asistir, dejan de buscar, pero la identidad no depende de lo que tú estés pasando en el momento, de la temporada que estés viviendo. Por eso el enemigo ataca la identidad. Job no la perdió. Job sabía quién era él para Dios. Su relación con Dios no la perdió. Y su esencia espiritual. Entonces esto sana la crisis de identidad que muchas personas tienen. Que dejan de orar cuando las cosas van mal. Que no siguen lo que ya habían prometido, lo que ya se habían propuesto, sino que se echan hacia atrás. Y eso ya, ahí sí ya es grave, ¿ve? Entonces, otra cosa es que expresar emociones no es debilidad espiritual. Porque él habló, lloró, cuestionó, pero Dios no lo rechazó. Dios estuvo con él en todos esos procesos. Solo que Job lo sabía hacer con ese respeto. No con esas. Yo he escuchado palabras que me ha dolido. Yo siento por allá como que con respecto a Dios que me parecen terribles. Pero Job no fue así. Entonces el sufrimiento puede profundizar la fe tuya. Porque eso es lo que Dios quiere. Si tuvieras fe, recordemos que siempre el Señor le cuestionó, les advirtió, le llamó la atención a los discípulos por la fe, pero también se admiró de la fe, ¿cierto? De muchos que se acercaron a él. Bueno, no muchos, fueron poquiticos los que no he visto una fe tan grande, ¿sí? Cuando el centurión, cuando la mujer cananea, o sea, él se admira de la fe, pero fueron muy pocos. Y entonces el sufrimiento puede profundizar tu fe. Porque antes Job, ¿qué hacía? Job conocía doctrina. Él conocía doctrina. Después conoció a Dios personalmente. Entonces, esto ya es una madurez espiritual donde ya Dios quiere que todos lleguemos. Porque hay tantos niños todavía en la fe. Porque no han profundizado en esa fe. Y Job conocía doctrina, pero no conocía al Dios de la doctrina. No tenía encuentros con él. Y eso era lo que Dios quería. Personalmente, que tuviera, y eso ya es una persona madura en la fe. Entonces, ¿qué áreas de sanidad representa Job? 1. La sanidad de la culpa. No todo sufrimiento es castigo de Dios. Dios disciplina. Una cosa es cuando la disciplina es formación. Nos forma el carácter para ser fuertes, para seguir adelante, para que aunque nos entre la duda, poderle decir. Los discípulos dudaron, pero Jesús nunca los dejó. Siempre estaba allí respondiéndole las preguntas, diciendo, hasta les dijo, ¿cierto? Cuando el endemoniado que no pudiera, el endemoniado no, el hijo del hombre está enfermo, que no pudieron sanar. Me tienen, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? A palabras fuertes, porque él se cansaba. Y así le puede pasar a uno. Uno se puede cansar de un hijo que no entiende, de una persona que no entiende. Pero Dios sigue allí, ¿sí? Entonces esa sanidad que Job representa es la sanidad de la culpa. No todo sufrimiento es castigo. No es porque yo tengo la culpa, yo hice esto. Y eso lo coloca el enemigo, ¿sí? Él lo vivió, sanidad de la culpa. No todo lo que tú sufres es castigo, es disciplinas, es formación que Dios quiere darte
para que tú tengas una fe, ¿cierto? Grande, una vida de madurez espiritual, que nada te haga mover de donde estás. También sanidad del abandono emocional, porque Dios nunca dejó a Job. Aunque había silencio y parecía silencio, el Señor estaba con él y se le reveló. Aun cuando llegaron esos amigos necios, ¿cierto? Esos amigos que no le hicieron ningún bien a él. Y hay amigos así. Tú puedes mirar la amistad, ahora que estamos hablando del amor y la amistad, en ese tema de esos amigos, que también tengo allí algo para compartir en este mes. Entonces Dios nunca dejó a Job, aunque parecía que había mucho silencio. Y también viene la sanidad de la fe que fue herida. Dios restauró relaciones, propósito y esperanza. Ese es el Dios bueno que nosotros tenemos. Ese es el Padre. Restauró relaciones, propósito y esperanza. Entonces, como reflexión es personal, hoy puedes tú pensar, ¿cierto? ¿Qué pérdidas o procesos te cuesta entender o nos cuesta entender? ¿Has sentido culpa injustificada? ¿Cómo ha cambiado esa percepción de Dios en ti? ¿Cómo lo ves tú? ¿Quién es Dios para ti? ¿Estás buscando solo respuestas o estás buscando encuentros con Él? ¿Qué parte de tu fe necesita sanidad, necesita crecimiento? Entonces, otra cosa es que el libro de Job nos recuerda que Dios no siempre evita la tormenta. Mira, los discípulos estaban en medio del barco y vino la tormenta. Llevémoslo a nuestra vida. Ahí estaba Él, pero no la evitó. Pero nos acompaña en ella cuando nosotros clamamos, cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros le decimos. Pero la fe es probada, y esa fe probada no destruye, sino que purifica. Todos nosotros somos probados en la fe, todos. Así como Abraham, el padre de la fe, fue probado, aún con cosas tan fuertes como sacrifícame tu hijo, tu único hijo. Hay cosas que Dios nos pide que sacrifiquemos. ¿Ve? Entonces la fe probada no se destruye, sino que nos purifica. Y el alma que atraviesa procesos con Dios es necesario porque termina con mayor profundidad espiritual. ¿Ve? El alma que vive esos procesos con Dios son necesarios porque termina con mayor profundidad espiritual, ahora sí, y empieza a pensar diferente, a querer más y más agradar a Dios, porque entiende la vida, entiende para qué Dios nos trajo aquí, qué es lo que Él quiere. Hay gente que no sabe cuál es el propósito de vivir en esta vida, en esta tierra. Y entonces uno ve que la relación con Él es preciosa, que no la quiere dejar porque ¿qué hace uno sin Dios si Él es el todo? Él es la sabiduría, Él es el todo de nuestra vida. Ahora, ¿por qué el demonio atacó a Job? ¿Por qué lo atacó? Porque Job representaba una fe auténtica. En Job 1:8 dice, ¿has considerado mi siervo Job? Por eso el Señor habla muchísimo de la fe, ¿sí? Y aquí hay una clave bien importante. El ataque no comenzó por debilidad, sino por integridad. El enemigo no ataca lo que ya le pertenece. Acuérdate, lo de afuera, él no va a buscar a lo que ya es de él. Él ataca lo que testifica contra él. Nosotros somos el blanco del enemigo allí. Él está pendiente. Por eso tenemos que estar pegados del Señor, porque Él está rondando. Y eso fue lo que hizo con Job. ¿Sí? Él no va a atacar lo que ya está de parte de Él. Los que mienten, los que tienen una fe débil, no. ¿Sí? ¿Has considerado a mi siervo Job? Fue la pregunta. Entonces Job era un hombre emocionalmente estable, era espiritualmente estable y ordenado. Esa era una característica de él. Tenía coherencia entre lo que creía y cómo vivía, o sea, lo mostraba. Tenía un testimonio de vida. Y eso confronta al reino de las tinieblas. Él vivía así.
Él era muy emocionalmente estable, espiritualmente y ordenado. O sea, era de testimonio. La gente hablaba bien de él. Entonces, esto confronta al reino de las tinieblas. Muchas personas creen que si son fieles, no serán atacadas. Y la Biblia nos muestra lo contrario. La fidelidad nos expone. Porque por eso es que persiguen a los cristianos. Por eso hay lugares donde están matando cristianos. Por eso desde los tiempos del Señor, ¿por qué persiguieron a los discípulos? ¿Por qué? Porque su vida era de testimonio. Entonces nosotros no nos vamos a salvar de las mentiras, de las blasfemias, aún entre la misma familia. ¿Ve? Y todo lo están mirando, por eso el enemigo atacó ahora. Porque Satanás quería destruir la imagen de Dios en el corazón de Jod. Eso era lo que él se proponía. Jod 1:9. ¿Acaso teme Jod a Dios de balde? Le contesta. Entonces, el propósito era destruir esa imagen de Dios en el corazón que tenía Jod. Entonces la acusación no era contra Jod solamente, sino contra Dios. Recordemos que es una pelea del enemigo con Dios. El enemigo estaba diciendo, los humanos no aman a Dios, aman lo que Dios les da. Eso era lo que le estaba diciendo el enemigo. Y es que muchas personas buscan al Dios bombero por lo que les da, pero no porque aman a Dios. Y una cosa es tan diferente cuando de verdad uno siente que uno ama a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas sus fuerzas, como Él nos ha pedido. Y eso es diferente, eso porque uno se deleita en Dios, uno disfruta la presencia de Dios. Entonces él estaba diciéndole al Señor, los humanos no aman a Dios, aman lo que Dios les da. Por eso le dice, ¿acaso teme a Jod a Dios de balde? Tremendo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el objetivo real de ese ataque? Que Jod desconfiara de Dios, como le pasó a Eva. Es el mismo caso con Eva. Pero él sigue usando las mismas estrategias. Él no ha cambiado porque eso les resultó con Eva y él pensó que con Jod iba a ser igual. Entonces, que Jod desconfiara de Dios, que se asociara a Dios con pérdida, castigo o injusticia. ¿Sí? O sea, Dios no me ama, me quitó, ¿sí? Que su fe se volviera resentimiento. Hay muchas personas resentidas con Dios en este tiempo y dejan de hacerlo. Entonces aquí en el alma es donde nace esa herida espiritual más peligrosa que escuchamos. Dios me falló, no me escuchó. Y vemos cantidad de personas con esta herida en su alma. Porque el enemigo no busca quitar cosas, primero, no. Él busca romper tu relación y la mía con él. Eso es lo primero. Y cuando vemos personas cansadas de seguir adelante con el Señor, es porque se dejaron convencer de este enemigo. También porque Satanás solo puede tocar lo externo, no el corazón que se ha entregado al Señor. Porque por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Él no te pide otra cosa. El corazón es todo el ser del hombre, mi yo, lo que hay dentro de mí. En Job 1:12 dice, he aquí todo lo que tiene está en su mano. Mire, el enemigo le muestra al Señor, ¿sí? Que todo lo que Job tenía era por Dios. Porque Dios le había hecho un vallado de protección, ¿sí? Y es que Job solo puede tocar lo externo, no el corazón que se ha entregado. Y aquí hay algo bien claro como límite. Dios pone fronteras. El ataque tiene que tener un permiso, pero no el control absoluto de una vida. Y esto me encanta porque cuando a veces nos suceden cosas Dios lo permitió, pero siempre hay un propósito en todo. Entonces, el enemigo toca posesiones, circunstancias, vínculos externos, pero no puede tocar tu identidad a menos que tú se lo permitas. Si tú le abres ese espacio, él viene y acaba con todo. Por eso el dolor no define el alma, sino que la interpretación de lo que tú estás viviendo sí la define.
¿Ve? No es el dolor que estás viendo, sino cómo tú interpretas tus cosas delante de Dios es lo que define qué vas a hacer. Entonces, ¿qué quiso Dios que Job entendiera? Esto es muy importante. Dios no necesitaba probar a Job. Job no estaba en un examen en ese momento. El proceso no fue para humillarlo, sino para revelarle algo mucho más profundo, porque recordemos que nosotros le pertenecemos a Dios. Y es entender que su relación con Dios no dependía solo de bendiciones. En Job 1:21 dice, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Lo que Dios quería afirmar en Job es, tú no me sigues por lo que yo te doy. Tu fe no es transaccional, o sea, ahorita y ya, la tienes ahorita y ya después, no. Tu corazón siempre está unido al mío. Eso era lo que Dios quería que Job entendiera. Y Dios lo estaba llevando a que sanara el alma, a tener una fe correcta, una fe profunda y libre, y amar a Dios sin garantías, porque eso es libertad espiritual. No porque Dios no me da, no me ama. ¿Sí? A eso lo quería. Esa relación con Dios no dependía de las bendiciones. Entonces, que él entendiera, tú no me sigues por lo que yo te doy. Tú me sigues porque me amas. Tu fe no es ahorita en este momento, es siempre. Y tu corazón está unido al mío. Qué hermoso que Dios nos pueda a nosotros analizar así. Y también que el dolor no anula la presencia de Dios. Dios no le habló inmediatamente a Job. Lo dejó que viviera su proceso, pero nunca se fue de su lado. Por eso tenemos que entender que el silencio de Dios no es abandono. Hay procesos donde Dios trabaja en lo profundo, no en lo inmediato, porque Él es completamente sabio, conoce las intenciones de nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Entonces el alma que ya está madura aprende a permanecer aun cuando no entienda, qué está sucediendo, pero aprende a quedarse allí en espera. También la integridad puede coexistir con el sufrimiento. La integridad puede coexistir con el sufrimiento. En Job 1:22 dice, en todo esto no pecó Job. Imagínense, Job 1:22. La integridad. Eso es lo que quiere el Señor, que no pequemos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? En todo esto no pecó Job 1:22. Entonces, ¿qué nos enseña Dios aquí? Que se puede sufrir sin perder el corazón. Se puede llorar sin amargarse. Y se puede no entender sin rebelarse. Que eso es lo que muchas personas entran en esa contienda con Dios. Porque entonces esto va a sanar la mentira común de que si sufro, algo malo hice. ¿Ve? Y es falso. Job nos enseña que hay sufrimientos que no nacen del pecado, sino de procesos espirituales profundos a los que Dios nos quiere llevar. Job no conocía a un Dios en plenitud, no lo conocía. Y esto lo entiende al final del libro, en el capítulo 42, versículo 5. Cuando dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Son los ojos espirituales abiertos. Y era que Job conocía a Dios correctamente, pero Dios quería que lo conociera profundamente, que es diferente. Él lo conocía correctamente, pero Dios quería algo más profundo con él. Y eso es lo que Él quiere con cada uno de nosotros. El dolor, aunque no deseado, puede abrir una intimidad nueva. ¿Sí? No porque Dios la cause, sino porque Dios lo redime. Tremendo. ¿Ve? Entonces el demonio atacó a Job porque era íntegro, porque su fe desmentía las mentiras del enemigo, porque Satanás quería romper su confianza con Dios, o en Dios. Y Dios permitió el proceso para que Job entendiera que su fe era genuina,
que el amor a Dios no depende de beneficios, que el sufrimiento no anula la relación y que hay niveles más profundos para conocer a Dios. Por eso no todo lo que Dios permite es para corregirte. Algunas cosas las permite porque confía en tu corazón. ¿Ve? Por eso vamos a orar esta mañana con este tema precioso que lo tenía en estudio. Y vamos a cerrar nuestros ojos esta mañana y entreguemos todas las cargas al Señor. Vamos a renunciar a culpas falsas, a recibir esa gracia restauradora y a decirle: Señor, gracias por este día, gracias por enseñarme que tú eres un Dios de amor, de compañía, de procesos, y ayúdame en medio de mis procesos a confiar más y más en ti. Sácame, Señor, de vivir en la duda de que tú me amas, no me escuchas, de todas esas cosas que el enemigo está atacando nuestra identidad. Sana la culpa que me hace pensar que estoy castigado, castigada. Restaura mi corazón, mi fe y mi identidad contigo, que es lo más importante, Señor. Yo quiero entregarte este día mi corazón. Quiero entregarte, Señor, que mi fe sea aprobada. Siempre tú la vas a probar, pero que me encuentres con una fe que esté dando frutos, Señor. Fruto y más fruto, bendito Dios. Y mi identidad como hijo, como hija, bendito Espíritu Santo. Que el dolor que me acontezca no me aleje de ti, sino que más me acerque a ti. Más me acerque a ti, Señor, más encuentros contigo, más revelación contigo. Hoy decido creer, Señor, que tú sigues obrando, que en medio de las dificultades que esté pasando, tú estás acompañándome, Señor, porque también me diste libre albedrío, porque yo no soy un robot para que tú manejes todo lo mío, Señor, sino que cuando yo entrego mi corazón, ahí es donde tú actúas. Tú nos diste libre albedrío, por eso muchas personas hacen como quieren, pero cuando yo te he entregado el corazón, como lo hizo Job, Señor, el enemigo no me puede tocar, al menos que yo le abra puertas y le dé autoridad, porque vemos que todo está controlado por ti, Señor. Nada, Él podrá tocar lo externo y acabar lo externo, pero Señor, mi corazón entregado a ti no lo podrá tocar, y te doy gracias por eso, Señor. Te doy gracias por eso. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy sanas, bendito Dios, la culpa, Señor, porque no siempre vas a evitar las tormentas, pero nos vas a acompañar en ellas, porque la fe probada no nos va a destruir, sino que nos va a purificar, Señor, porque el alma que atraviesa procesos con Dios va a terminar con mayor profundidad espiritual. Ayúdame a entenderlo. Sana mi alma de heridas, de todas esas cosas y todas esas palabras necias que de pronto oí y cosas mal enseñadas, bendito Dios. Gracias porque tú no solamente quieres que tengamos doctrina, sino que te conozcamos profundamente, Señor. No es solamente conocer la palabra, es vivirla contigo, es obedecerte, es amarte, Señor. Hoy nos entregamos a ti y hoy te damos gracias por este nuevo día. En Cristo Jesús, amén y amén. Buenos saludos especiales a Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Filadelfia, West Palm Beach. Todos en este momento un abrazo muy especial, y aquí en Georgia también todas aquellas personas de la teoterapia. Feliz día para ustedes y bendiciones. Te estoy invitando hoy a adquirir tu libro devocional y de estudio bíblico Camino, Verdad y Vida. Devocionales que despiertan el alma y alinean el corazón con el de Dios. Este libro es trimestral. Vas a tener devocionales de enero, febrero y marzo. Enero es el camino, febrero es la verdad y marzo es la vida. Camino para iniciar el año con propósito. Verdad para permitir que Dios sane a través de la palabra, te confronte y renueve tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones desde la verdad que libera. Y marzo es la vida para caminar en una fe viva, fructífera, constante, aprendiendo a vivir desde el espíritu y no desde la rutina. Puedes adquirirlo en las tiendas de Amazon. Camino, Verdad y Vida.
Este trimestre se siembra desde lo profundo, porque todo lo que se cultiva al inicio del año dará fruto en toda temporada. Adquiérelo ya. ¿Han visto este video? Es una locura. La gente que vive en la calle no se enferma como nosotros. Harvard acaba de sacar de la Universidad de Harvard un estudio que por qué no hay cáncer en un hospital psiquiátrico del